Hola, me llamo Daniel, tengo 32 años y hasta hace un mes era solo un chef divorciado que intentaba reflotar su negocio de catering. Entonces mi ex suegra me contrató para un brunch dominical en su chalet junto al lago. Estaba solo con ella en aquella cocina de mármol cuando me acorraló junto a la nevera y susurró: Dime, ¿te gustan las mujeres mayores? La habitación olía a aceite de limón y a su perfume. El vapor ascendía de la tetera entre nosotros. Fue entonces cuando dijo las palabras que me rompieron. Lavo tu taza de café vieja todas las noches. Hace que esta casa suene menos vacía. Si lees esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Aquella tarde de jueves me senté en mi mesa de cocina rayada, con el espeso olor a aceite de limón todavía en el aire por haber limpiado mis tablas de cortar. La nevera vieja zumbaba su canción familiar mientras yo revisaba facturas vencidas en mi móvil. 3 semanas desde que se finalizó el divorcio. 5 facturas impagadas. 2 clientes potenciales que se habían quedado en silencio. El teléfono vibró. Rosa Martínez. Daniel, la señora Whitmore quiere que prepares el brunch del domingo. 30 invitados, a las 10 de la mañana. Dejé mi cerveza. Rosa había trabajado para los Whitmore durante 15 años. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. ¿En el chalet del lago? Sí. El silencio se estiró entre nosotros. Rosa nunca malgastaba palabras, pero esta pausa se sintió diferente, más pesada. Te pidió a ti específicamente, añadió Rosa. Ellie Whitmore, la madre de mi exesposa, una mujer con la que no había hablado desde que Ava y yo firmamos los papeles. Todavía podía imaginarla de pie en aquella cocina de mármol, siempre compuesta, siempre escuchando más de lo que hablaba. ¿Qué menú prefiere? Fresco, ligero, confía en tu criterio. Cotice mi tarifa estándar. Le sumé un 20% por el impuesto a la incomodidad. Rosa aceptó sin negociar. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Después de colgar, llamé a Marco. 20 minutos después, subió por la escalera de incendios hasta mi piso con 2 cervezas y el ceño fruncido. Estás loco, dijo, acomodándose en la silla de jardín que había encajado junto a la ventana. El dinero de los Whitmore es buen dinero, pero... ¿Pero qué? Ya sabes el pero qué. Marco dio un largo trago a su botella. Es tu ex-suegra, Dan, rica, casada y probablemente sola como un alma en pena. Tú estás divorciado, arruinado y lo suficientemente guapo como para meterte en problemas. Me reí, pero sonó hueco. Es un trabajo de catering. ¡Claro! Y yo soy solo un capataz de obra, no tu amigo que te ha visto tomar malas decisiones con las mujeres durante 10 años. La verdad era que Marco no se equivocaba, pero mi cuenta bancaria estaba escasa, mi lista de clientes era reducida, y los Whitmore se movían en círculos que podían cambiar ambas cosas. Un buen brunch, algunos cumplidos a sus amigos, y tendría reservas hasta Navidad. Pasé el viernes de compras. Salmón fresco, naranjas sanguinas, huevos ecológicos que costaban más que mi cena. Planifiqué el menú mientras recorría los pasillos. Costras de limón y hierbas, ensalada de frutas con infusión de jengibre, un café que haría que su mezcla habitual supiera a agua de fregar. El sábado por la noche, preparé hasta que mis manos estuvieron en carne viva por el ácido cítrico. Recipientes etiquetados llenaban mi pequeña nevera. La alarma estaba puesta para las 6 de la mañana. Hice té en mi tetera vieja, la que silbaba demasiado fuerte y tardaba mucho en calentar. El vapor se elevaba hacia el techo mientras pensaba en la voz de Ellie por teléfono años atrás. Como siempre hacía una pausa antes de hablar, como si sopesara cada palabra. El domingo llegó demasiado pronto, y no lo suficientemente pronto. El chalet de los Whitmore se alzaba como una obra de arte moderno contra el agua, todo cristal y líneas limpias,
un césped cuidado que descendía hasta un muelle privado. Había estado allí docenas de veces cuando Ava y yo estábamos casados, pero acercarme como personal contratado se sentía diferente, más pequeño, de alguna manera. Rosa me recibió en la entrada de servicio, sin sonrisa, pero es que Rosa nunca sonreía antes del mediodía. Me guió a través de la despensa hasta la cocina, una catedral de mármol y acero inoxidable donde cada superficie relucía. La señora Whitmore se unirá a usted en breve, dijo Rosa, y luego desapareció como siempre lo hacía, como el humo. Descargué mis provisiones y traté de no pensar en la última vez que había estado en esta cocina. Ava llorando, yo diciendo cosas que no podía retirar, Ellie observando desde el umbral con esa mirada cautelosa y evaluadora. Hola, Daniel. Su voz llegó por detrás de mí, suave y segura. Me giré. Ellie Whitmore, a sus 49 años, seguía siendo hermosa, pero era una belleza vivida. Líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años, viendo un matrimonio enfriarse. Hilos plateados en su cabello castaño que captaban la luz de la mañana. Llevaba un jersey color crema que probablemente costaba más que mi alquiler, pero se movía en él como si no fuera nada especial. Señora Whitmore, me limpié las manos en mi delantal. Gracias por la oportunidad. Ellie, dijo, hemos superado las formalidades, ¿no crees? Se acercó, lo suficiente como para que percibiera su perfume. Algo blanco y floral, tan sutil como todo lo demás en ella. Sus ojos estudiaron mi rostro como si estuviera leyendo algo escrito allí. ¿Cómo lo llevas? Preguntó. El divorcio debe ser difícil. La mayoría de la gente hacía esa pregunta como por cumplir el expediente. Ellie la hizo como si realmente quisiera una respuesta. Algunos días mejor que otros, dije. Mantenerme ocupado ayuda. Ella asintió, sus anillos repiqueteando suavemente contra la encimera de mármol mientras la tocaba. Sí, estar ocupada es bueno. Rosa apareció con el servicio de café para 30, tazas de cristal que se romperían con solo mirarlas mal. Me concentré en emplatar la ensalada de frutas, disponiendo los gajos de naranja sanguina como pequeños soles. ¿Tu negocio está creciendo? Preguntó Ellie, acomodándose al ritmo del trabajo de cocina a mi lado. Ella no ayudaba, me estaba pagando para eso, pero se quedó. Habló. Escuchó. Lentamente, admití. El boca a boca en este negocio lleva tiempo. Lo que hiciste para la boda de los Harrison el mes pasado fue precioso. Sandra no paraba de hablar del salmón. Levanté la vista, sorprendido. ¿Conoces a Sandra? Del club de bridge. Ellie sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. Las buenas noticias corren en círculos pequeños. Los invitados empezaron a llegar a las 10. El tipo de gente que tiene chalets junto al lago y barcos con nombre. Yo servía mientras Ellie hacía de anfitriona, moviéndose entre la multitud con gracia practicada. Pero la sorprendí observándome, no observando mi trabajo, observándome a mí. Durante un momento de calma, salí a la terraza para retirar platos. El lago se extendía azul e infinito, el sol de la mañana bailando sobre el agua. Podía oír risas desde dentro, el tintineo del cristal, la voz de Richard pontificando sobre bonos municipales o handicaps de golf. La vista nunca cansa. Ellie me había seguido afuera. Estaba de pie en la barandilla, no mirando el lago, sino a mí. Es precioso, dije. A veces creo que es lo único honesto de este lugar. Su voz bajó, casi un susurro. Todo lo demás es una actuación. Antes de que pudiera responder, la voz de Richard resonó desde la cocina. Ellie, ¿dónde pusiste el champán bueno? El momento se rompió como cristal caído. Ellie se enderezó, volvió a su sonrisa de anfitriona. Con permiso. La vi irse, algo inquieto en mi pecho. La fiesta terminó hacia las 2. Limpié mientras los invitados se despedían.
Sus voces se desvanecían al marcharse los coches. Rosa desapareció para encargarse de la parte delantera de la casa, dejándonos a Ellie y a mí solos a la luz de la tarde en la cocina. La despensa necesita reabastecimiento, dijo, intentando alcanzar unos tarros en el estante superior. Demasiado alto. Fue natural para mí ponerme detrás de ella, sujetar su muñeca mientras se estiraba. El contacto duró 3 segundos, quizás 4, su pulso bajo mis dedos, cálido y rápido, el aroma limpio de su champú. Cuando bajó con el tarro, estábamos más cerca de lo que habíamos planeado. Gracias, dijo, pero no se apartó. ¿Cómo has estado durmiendo? Pregunté. No sé por qué. Quizás porque parecía cansada a pesar del maquillaje perfecto. No muy bien. Dejó el tarro con cuidado. La casa está muy silenciosa por la noche. Demasiado silenciosa. ¿Insomnio? Richard viaja más ahora. La oficina de Chicago se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Entendía lo de las casas silenciosas, lo de estar despierto escuchando el zumbido de la nevera y preguntándote dónde se había torcido tu vida. Mi negocio ha estado flojo, dije. Le da a uno demasiado tiempo para pensar. Ella asintió. Pensar puede ser peligroso. La tos suave de Rosa desde el umbral nos recordó que no estábamos solos. Nos separamos sin dramatismo, pero algo había cambiado. El aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Debería terminar de limpiar, dije. Claro, pero ninguno de los dos se movió. A las 3 en punto, la luz del sol se colaba por las ventanas, tiñendo el mármol de un cálido dorado. La casa se había sumido en la tranquilidad de la tarde. La mayoría de los platos estaban limpios, las encimeras fregadas, rutina normal de fin de trabajo. Fue entonces cuando Ellie sacó la taza. Era mía, cerámica blanca lisa con una muesca en el asa. La había dejado olvidada cuando Ava y yo recogimos nuestras cosas. Había olvidado que existía. La lavo todas las noches, dijo Ellie, sosteniéndola como algo precioso. Hace que la casa suene menos vacía. Las palabras me golpearon de lado. Esta mujer en su palacio de mármol, lavando mi taza olvidada porque le recordaba que no estaba completamente sola. Ellie, tengo algo para ti. Extendió la mano hacia un cajón. Sacó una lista manuscrita, nombres y números de teléfono escritos con su letra cuidadosa. Clientes potenciales, por si dejas de atendernos. Me quedé mirando el papel. Jennifer Morrison, Organización de Eventos, David Chen, Catering Corporativo, nombres que reconocía de las páginas de sociedad y de las juntas de caridad, números que podían cambiarlo todo. ¿Por qué? Pregunté. Miró por la ventana donde los vecinos sacaban fotos junto al seto, con los móviles en alto, creando recuerdos casuales de domingo. La luz del porche zumbaba a pesar de ser de día. Extraño. Porque mereces tener éxito, dijo simplemente, y porque sé lo que se siente al sentirse invisible. Pasos pesados en el pasillo, la voz de Richard en una llamada sobre imagen y percepción de los donantes. Ellie y yo nos separamos, pero no rápidamente, no como si estuviéramos escondiendo algo, como si ya hubiéramos hecho este baile antes. ¿Todo bien por aquí? Richard apareció en el umbral, aún con el teléfono en la mano. Me miró a mí, luego a Ellie, luego a la taza en sus manos. Daniel estaba terminando, dijo Ellie. El brunch estuvo maravilloso. Sí, los ojos de Richard se detuvieron en mí. Muy profesional. Cargué el último de mis equipos mientras ellos hablaban de próximos eventos, la gala benéfica en diciembre, una cena de agradecimiento a clientes, conversación normal de matrimonio, pero se sentía ensayada, frases que ya habían dicho antes. Junto a los setos, uno de los vecinos se estaba haciendo un selfie de grupo. El ángulo captó la ventana de la cocina detrás de ellos. En el reflejo, Ellie y yo parecíamos más cercanos de lo que estábamos como un abrazo que no había sucedido.
Rosa vio la foto siendo tomada. Tomó nota del ángulo. No dijo nada. Terminé de cargar mi coche familiar mientras Ellie me daba las gracias con ambas manos envueltas alrededor de la taza vieja. Distancia profesional, pero sus dedos rozaron los míos cuando me entregó la lista de clientes. Conduce con cuidado, dijo. Salí del chalet del lago a las 5:15. Mi teléfono ya zumbaba con etiquetas de redes sociales. Que sonara. Algunas llamadas no estás listo para atender. De vuelta en mi apartamento, descargué sartenes y puse la tetera. El crepúsculo de la ciudad se pegaba a mis ventanas mientras revisaba la publicación de Instagram del vecino. Ahí estaba, la foto de grupo con el reflejo de la cocina, yo y Ellie pareciendo algo que no éramos. Aún, redacté un mensaje para ella. Cuidado. Lo borré. Redacté otro. Gracias por hoy. También lo borré. En su lugar, envié a Rosa una factura y programé la preparación del martes para un pequeño evento corporativo que había reservado la semana pasada. Marco se pasó a las 9 con comida china para llevar y consejos no solicitados. Tienes esa mirada, dijo, acomodándose en mi sofá, con Lomain. ¿Qué mirada? Como si estuvieras a punto de hacer una estupidez por una buena razón. Le mostré la lista de clientes. Sus cejas se levantaron. Dios, Dan, esto es mucho dinero. Contactos serios. Lo sé. ¿También sabes lo que pasaría si se corre la voz de que te acuestas con tu ex-suegra? No me acuesto con nadie. Marco estudió mi rostro. Aún, pero quieres hacerlo. No respondí. No pude. Si ella te elige, dijo Marco en voz baja, lo pierde todo. Matrimonio, reputación, relación con su hija. ¿Estás seguro de que quieres esa responsabilidad? Pensé en él y lavando mi taza todas las noches, la forma cuidadosa en que había dicho que la casa estaba demasiado silenciosa, la lista de clientes escrita de su puño y letra. No quiero nada con lo que ella no pueda vivir, dije. El problema es que la gente no siempre sabe con qué puede vivir hasta que lo pierde. A las 10, Marco se había ido y mi apartamento se sentía demasiado pequeño. Revisé mi móvil, ningún mensaje de Ellie, ninguna llamada perdida, solo la foto del vecino brillando en mi pantalla, ese reflejo que parecía una promesa que ninguno de los dos había hecho. Puse mi taza vieja en la encimera, sin lavar, como un marcador de posición, como fe en algo que no podía nombrar. El lunes por la mañana compré al por mayor, revisando mi saldo bancario 2 veces. El pago de los Whitmore se haría efectivo el martes, pero los víveres no esperan por el sistema bancario. Compré lo que necesitaba para el almuerzo corporativo y traté de no pensar en las encimeras de mármol y la forma en que la voz de Ellie bajaba a un susurro. El almuerzo transcurrió sin problemas. 20 ejecutivos en una sala de conferencias, salmón que se desmenuzaba a la perfección, guarniciones que les hacían olvidar que comían sano, elogios profesionales y una propina generosa. Una de las invitadas, una mujer con un traje color burdeos, preguntó por el brunch del domingo. Los Whitmore hablan muy bien de tu trabajo, dijo. Respondí diplomáticamente, como aprendes a hacer cuando eres personal contratado en círculos adinerados, agradecido pero no ansioso, hábil pero no insistente. De camino a casa, pasé por una floristería, casi compré flores, luego me di cuenta de que no sabía a dónde las enviaría. En cambio, compré bolsitas de té de limón y jengibre. No sé por qué. Esa tarde caminé por el sendero del lago, una costumbre de cuando Ava y yo salíamos a correr juntos. La casa de los Whitmore brillaba en la distancia, pero las cortinas estaban echadas, la luz del porche apagada, lo cual era inusual. Ellie siempre la dejaba encendida hasta las 11. No me detuve, solo observé las ventanas oscuras y seguí caminando. El martes trajo el almuerzo corporativo y una nueva recomendación, alguien de la lista de Ellie. Jennifer Morrison quería aperitivos para 40 personas. Acepté, agradecido y cauteloso a partes iguales. El miércoles por la tarde,
Un golpe en mi puerta. Rosa estaba en el umbral con una bolsa de tela, su expresión ilegible. Esto se había quedado aquí, dijo, entregándome la bolsa. Dentro, una caja de té de limón y jengibre, una servilleta de lino planchada y doblada, y mi taza vieja, la que Ellie había estado sosteniendo el domingo. La señora Whitmore duerme mal cuando la casa hace ruido, añadió Rosa, estudiando mi rostro como si estuviera leyendo un mapa de dónde había estado. Ni advertencia ni consejo, solo información. Rosa se manejaba con hechos, no con juicios. Después de que se fue, puse la taza en el fregadero y abrí el grifo. Luego me detuve. Me quedé allí escuchando el silencio, como haces cuando esperas algo que no puedes nombrar. El jueves al mediodía, estaba al teléfono con el coordinador de la gala benéfica que Richard había mencionado. Querían una propuesta de menú para el lunes, un evento de alto perfil, con mucho presupuesto, el tipo de trabajo que podría consolidar mi reputación de forma permanente. Mientras tomaba notas, mi móvil vibró con un mensaje de la vecina que había publicado la foto. Momento tierno en el reflejo de tu cocina. Respondí con algo neutro y divertido, una evasiva disfrazada de humor. Esa noche volví a pasar por casa de los Whitmore, las cortinas a medio abrir esta vez, la luz del porche encendida temprano, luego apagada de nuevo, como alguien probando señales. Volví a casa y eché una cabezadita en mi silla. Me desperté a las 10:05 con el móvil parpadeando. Todavía nada de Ellie. El viernes por la mañana, Ava me envió un mensaje. ¿Café? Nos encontramos en la cafetería a la que solíamos ir los domingos. Un territorio neutral que se sentía todo menos neutral. Ella se veía bien, mejor que durante el divorcio. El pelo más corto, la sonrisa más real. ¿Cómo estás? Preguntó, y lo dijo en serio. Saliendo adelante. Sacó su móvil, me mostró la foto del vecino. ¿Qué haces en la cocina de mi madre? Pregunta directa, sin enfado, solo curiosidad con un toque de preocupación. Trabajando, dije. Me contrató para el catering. No es eso lo que pregunto. Ava siempre había sido buena viendo a través de mis defensas, parte de por qué me había enamorado de ella, parte de por qué nos separamos. No lo sé, dije honestamente. Volvió a estudiar la foto. ¿Está contenta? La pregunta me sorprendió. Eso tampoco lo sé. El divorcio... Ava dejó su móvil, miró por la ventana. No fue solo tu culpa. He estado pensando en eso. Antes de que pudiera responder, estaba recogiendo su bolso, dejando dinero en la mesa, lágrimas en sus ojos que no se permitía derramar. Solo... Ten cuidado, ¿vale? Sigue siendo mi madre. Me quedé allí después de que se fuera, respirando en mi bufanda en la fría acera. Decidí no enviarle un mensaje a Ellie sobre el café, sobre las preguntas de Ava. Algunas conversaciones deben tenerse cara a cara, si es que llegan a tenerse. El sábado por la tarde me encontré con Richard fuera de una tienda de vinos en la zona este. Yo estaba recogiendo suministros para una pequeña cena. Él estaba eligiendo botellas que probablemente costaban más que mis víveres semanales. Daniel me estrechó la mano con el firme apretón de un hombre que había pasado 30 años en salas de juntas. Excelente trabajo el domingo, realmente excepcional. Gracias. Les he estado hablando de ti al comité de la gala benéfica. Están muy interesados. Hizo una pausa, olfateó el aire ligeramente. ¿Jengibre? Curiosa colonia. No era colonia. El té de limón y jengibre que había preparado esa mañana, probablemente todavía en mi ropa. Me reí. Hice algún comentario sobre cómo el trabajo de cocina te sigue a casa. Richard sonrió, pero sus ojos permanecieron calculadores. En efecto. Bueno, un placer verte. Conduje a casa con las manos apretadas en el volante. Richard Whitmore no había forjado su fortuna pasando por alto los detalles, y yo, aparentemente, me estaba convirtiendo en un detalle digno de notar.
Esa tarde hice té en la tetera que Rosa había devuelto. Cuando vertí agua en mi taza vieja, tintineó ligeramente contra la cerámica, como si también estuviera nerviosa. El domingo marcó una semana desde el brunch. Preparé la comida con el móvil boca abajo, tratando de no pensar en las encimeras de mármol y la forma en que el pulso de Ellie se había sentido bajo mis dedos. Ava envió otro mensaje, solo la foto esta vez, pero con un pie de foto más cortante debajo. Límites. Me quedé mirando el reflejo, mi propio rostro cerca del de Ellie, atrapado en un momento que parecía intimidad. En la imagen parecíamos estar abrazándonos. No lo estábamos, pero la cámara no miente sobre cómo se ven las cosas, aunque se equivoque sobre lo que son. Escribí, ¿estás bien? Lo envié antes de poder pensarlo mejor. Pasaron las horas, sin respuesta. Al anochecer volví a caminar hasta el lago. Las cortinas de Ellie seguían echadas, la luz del porche seguía apagada. La casa parecía vacía, abandonada, como si todos se hubieran ido y hubieran olvidado apagar la calefacción. Cerca de la medianoche, puse la taza en el alféizar de mi ventana. La noche estaba silenciosa de esa manera pesada que te hace consciente de tu propia respiración. El lunes por la mañana, escribí el menú para la gala benéfica: salmón escalfado al limón, farro con hierbas, panna cotta de jengibre, platos que sabían a calma, como la clase de tarde en la que nada sale mal. Marco leyó la propuesta mientras tomábamos café. Estás escribiendo para ella. Estoy escribiendo para el comité. Claro, y el tema del jengibre es solo una coincidencia. Me encogí de hombros. Quizás tenía razón. Quizás estaba eligiendo sabores que me recordaban haber estado lo suficientemente cerca como para oler su champú, de verla envolver sus dos manos alrededor de mi taza olvidada. El martes por la tarde, el comité de la gala benéfica llamó. Richard en altavoz, con voz nítida y eficiente, aprobaron el menú a la espera de un control de costes. Pidieron una degustación in situ el jueves por la tarde. El corazón me dio un vuelco. Claro. ¿A qué hora? A las 6 en punto. Rosa te dará acceso a la cocina. Después de colgar, le envié un mensaje a Rosa. Jueves 6 p.m. Necesito acceso a la cocina. Ella respondió con un solo emoji de pulgar hacia arriba, la versión de una novela según Rosa. Pasé el miércoles planchando mi mejor camisa, la que me hacía parecer que encajaba en cocinas de mármol y casas caras. La taza brillaba junto a mi fregadero, atrapando la luz de la tarde como si me guiñara un ojo. Jueves, 5:45. Llegué temprano con bandejas etiquetadas y las palmas de las manos sudorosas. Rosa abrió la entrada de servicio con su habitual economía de movimientos. El señor Whitmore está en una reunión, dijo. La señorita Ava ha salido. La señora Whitmore está arriba. Traducción. Estás prácticamente solo, así que no hagas ninguna estupidez. Me instalé en la familiar catedral de acero inoxidable y mármol. Emplaté las muestras con la precisión de un cirujano, cada porción idéntica. Distancia profesional. Solo negocios. Entonces entró Ellie, y la distancia profesional se convirtió en un recuerdo. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey color crema, vestida de manera informal pero aún elegante, como el dinero que no hace ruido. Hola, Daniel. Eli. Trabajamos en paralelo, hablando de técnicas de emplatado y presentación como colegas, la conversación habitual de una cocina, salvo cuando fui a coger una cuchara de servir y nuestras muñecas se rozaron. Ambos nos apartamos como si hubiésemos tocado algo eléctrico. Perdón, dije. No lo hagas. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, más pesadas de lo que debían. A las 6:20 llamó Richard. Llego tarde. Posponemos la degustación hasta después de cenar. Envíame unos platos a mi despacho. Rosa empaquetó 3 raciones con la eficiencia de quien ya había pasado por esto. La reunión de Richard se alargaría.
Los miembros del comité lo pospondrían y la degustación sería la semana que viene. Quizás. Después de que Rosa se fuera al muelle de carga, la casa se sumió en el silencio vespertino. Con las luces de la cocina bajas, el crepúsculo azulado se apretaba contra los cristales. Solo yo y Ellie y el espacio entre nosotros. Ella hizo té sin preguntar si yo quería. Limón y jengibre, el aroma ascendiendo con el vapor. Cuando dejó mi vieja taza delante de mí, sus dedos se demoraron en el asa. Apagué la luz del porche, dijo en voz baja, para no arrastrarte a algo que no puedo defender. No te pediré nada con lo que no puedas vivir. Lo sé. Envolvió sus manos alrededor de su propia taza. Sus anillos tintinearon suavemente contra la cerámica. Eso es lo que lo hace más difícil. Estábamos lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que su boca guardaba la tristeza como un secreto, lo suficientemente cerca como para que un paso adelante anulara por completo la distancia. No di un paso adelante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté. ¿Desde qué? Desde que alguien te escuchó. De verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Demasiado tiempo. Los pasos de Rosa resonaron desde el muelle de carga. Nos separamos sin pánico, como bailarines que hubiesen ensayado el movimiento. Para cuando Rosa entró, estábamos en extremos opuestos de la cocina, la distancia profesional restablecida. Pero algo se había dicho sin palabras. Una línea había sido reconocida, aunque no cruzada. El viernes al mediodía, Richard envió un correo elogiando los sabores de anoche, con copia a todo el comité. Me querían para la gala, a la espera de las negociaciones finales de costes, menos margen del que esperaba, pero la visibilidad lo compensaría. Acepté. Ava me envió un mensaje esa tarde. Eres bueno alimentando a la gente, solo ten cuidado con a quién dejas morir de hambre. Aquella frase resonó como una advertencia sobre su madre, sobre la soledad que hace que la gente anhele cosas equivocadas. A las 10 de la noche, caminé por el sendero del lago, por costumbre y por desasosiego. La luz del porche de Ellie se encendió exactamente a las 10, se apagó a las 10:01. Luego se encendió de nuevo, como un pensamiento que cambia de opinión. Me quedé en el sendero, observando parpadear esa pequeña luz. Código Morse en un idioma que aún estaba aprendiendo. El sábado por la noche preparé una pequeña cena de aniversario. Una pareja casada hacía 50 años, aún tomados de la mano sobre el postre. Esa clase de amor que envejece hasta convertirse en algo cómodo e irrompible. Llegué a casa a medianoche, agotado pero con la mente a mil. Me dormité en mi sillón con la televisión de fondo. A las 2:03 de la madrugada me desperté con una certeza, no con un sonido, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había descifrado. Caminé hacia el lago. La luz del porche de Ellie parpadeó 2 veces, firme y deliberadamente. La ventana de la cocina estaba entreabierta a pesar del frío de noviembre. Mi mano tembló al abrir la puerta lateral. El mármol estaba frío bajo mi palma. La nevera zumbaba su melodía familiar. Todo exactamente como lo recordaba, excepto por la tetera ya llena y esperando. Ellie entró con un albornoz atado alto al cuello. Nada sugerente, solo calidez práctica contra la hora tardía. Su pelo estaba suelto alrededor de sus hombros y parecía más joven en la penumbra. No estaba segura de que vinieras, dijo. No estaba seguro de si debía. Nos quedamos en el halo de luz bajo los armarios, hablando con franqueza de cosas imposibles, lo que significaría quedarse, lo que no significaría quedarse, el peso de decisiones que no podían deshacerse. Richard viaja más ahora, dijo. 3 días a la semana en Madrid, la expansión de la oficina, información ofrecida sin contexto. Comprendí que me estaba diciendo cuándo la casa estaría en silencio. Mi horario es flexible, dije, lo que significaba que estaba dispuesto a ser cuidadoso con los tiempos. Ava sospecha algo.
Lo sé. Si esto se hace público, no lo hará. Ella se acercó lo suficiente como para ver los destellos dorados en sus ojos castaños, para contar los hilos plateados en su cabello, lo suficientemente cerca como para apoyar su frente contra la mía. No la besé. Mi mano se apoyaba en la encimera. La otra apenas rozaba su hombro. Nos quedamos así mientras la tetera se calentaba, aún sin hervir, aprendiendo el peso del otro, el sonido de nuestra respiración compartida. Debo irme, susurré. Sí, pero ninguno de los dos se movió durante otro minuto. Toda una vida. A las 3 de la madrugada salí por la puerta lateral. Ellie apagó la luz del porche detrás de mí y la casa volvió al silencio. Caminé a casa por el sendero vacío del lago, el aire de noviembre cortante en mis pulmones. Al amanecer del domingo, lavé mi vieja taza y la dejé con cuidado en el fregadero. Me hice un café en la cafetera de émbolo, viendo la primera luz colarse por el agua desde la ventana de mi cocina. Preparé todo para la semana de la gala, listas de proveedores, horarios de entrega, llamadas al personal. Envié un mensaje a Rosa. Menú cerrado. Gracias por todo. No hubo respuesta, pero no la esperaba. Rosa se comunicaba con acciones, no con palabras. Cerca del amanecer, vislumbré la luz del porche de los Whitmore encenderse brevemente, una costumbre que decía que seguíamos allí, escuchando el mismo silencio. Puse la tetera y esperé el silbido. El vapor se enroscaba hacia el techo mientras pensaba en los roces de frente y los tiempos calculados, en el peso de la confianza de alguien y lo que haces para merecerla. Por la ventana de la cocina, la luz temprana volvía el lago plateado. En algún lugar al otro lado de esa agua, Ellie probablemente estaba haciendo su propio té, lavando sus propios platos, moviéndose a través de las rutinas matutinas en una casa que resonaba. Pero quizás ahora resonaba un poco menos. Quizás el sonido de dos personas aprendiendo a ser cautelosas juntas era suficiente para llenar algo de ese silencio. La tetera alcanzó su punto de ebullición y silbó suave y bajo. Vertí agua sobre las bolsitas de té que olían a jengibre y posibilidad, como secretos que no necesitan serlo si eres lo suficientemente delicado con ellos. Algunas noches, cuando el calendario de Catherine lo permite y el camino del lago está vacío, camino hasta donde la luz del porche parpadea 2 veces a las 2 y 3 de la madrugada. Algunas noches permanece oscura, lo cual también está bien. El momento importa más que la frecuencia cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. La gala salió perfecta. 300 invitados, 4 platos, ni una sola queja. Richard me estrechó la mano después. Mencionó eventos trimestrales y galas benéficas anuales. Dinero que podría cambiarlo todo, conexiones que podrían construir un futuro. Excelente trabajo, dijo. Aunque tengo curiosidad, ¿siempre usas tanto jengibre en tus postres? Receta familiar, mentí. Él sonrió como si no me creyera del todo, pero el comité estaba contento y los donantes extendían cheques. El éxito cubre una multitud de pequeños misterios. Conduje a casa con el cheque de los Whitmore en el bolsillo de mi chaqueta y la tarjeta de visita de Ellie escondida detrás. No era de la empresa de su marido, era el número privado que me había deslizado mientras nos dábamos la mano para despedirnos. Por si necesitas algo, había dicho, una cortesía profesional que parecía algo completamente distinto. Mi apartamento estaba frío cuando llegué a casa. Subí la calefacción y puse la tetera. Luego me senté a mi mesa de cocina rayada para contar las ganancias de la noche. Suficiente para pagar las facturas, suficiente para respirar tranquilo, suficiente para dejar de preocuparme por el alquiler del próximo mes. Pero el éxito se sentía diferente ahora, menos como alcanzar un destino, más como llegar a un lugar hacia el que no sabía que estaba viajando. La tetera silbó, hice té y pensé en encimeras de mármol y roces de frente, en la cuidadosa coreografía de momentos casi capturados.
en una mujer que lavaba mi taza olvidada cada noche porque hacía que su casa sonara menos vacía. Nunca dijimos las palabras, solo aprendimos los tiempos. Dos parpadeos de la luz del porche, un aliento en mi frente y la tetera esperando como si lo supiera. Algunas rutinas no necesitan explicaciones, solo necesitan personas dispuestas a aparecer, guardar silencio y confiar en que los pequeños gestos pueden cargar con el peso de todo lo que se supone que no debes desear. El vapor se enroscaba de mi taza como incienso para oraciones que no podía nombrar. Fuera, la ciudad se sumergía en sus propios ritmos nocturnos. Pero al otro lado de la ciudad, más allá de la autovía y los barrios caros, un lago reflejaba la luz de las estrellas y una mujer se movía por habitaciones que resonaban un poco menos que antes. Ella no envía muchos mensajes, no llama, pero algunos jueves por la tarde, cuando Richard está de viaje y Ava está ocupada con su propia vida, Rosa envía una lista de la compra que incluye té de limón y jengibre y pregunta si estoy disponible para un catering ligero. Solo unos aperitivos para dos, nada sofisticado, y algunas mañanas, caminando junto al lago de camino al mercado de abastos, veo la luz del porche encendida a pesar de ser pleno día, como si alguien hubiera olvidado apagarla, como si alguien quisiera dejar una señal encendida, por si acaso. No me detengo, no me quedo, solo tomo nota de la luz y sigo caminando, como quien saluda a un amigo al otro lado de una sala llena sin montar un espectáculo. Nos hemos vuelto buenos en no montar espectáculos.